directo en Twitch again. Em, Voy a dar estos primeros minutos para pruebas de sonido, que creo que todo funciona bien. Aprovecho para agradecer a los últimos seguidores que me aparecen por aquí, que son fan degenerado, a Jar Oficial, a Jar 220284 y a Denirelia por seguirme. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar por aquí y por estar en el directo de hoy. Perdonad que he empezado 2-3 minutos tarde porque ya sabéis que Windows, que es un poco traviesillo, y que le gusta siempre, pues, ¿cómo lo explicaría? A Windows le gusta actualizarse siempre en el peor momento, básicamente. Entonces, en vez de actualizarse en un momento random cualquiera que a mí me viniera medianamente aceptable, ha decidido que tenía que ser a 9 minutos de empezar el directo, porque Windows es así. Así que nada, pues lo dicho. Perdonar los 3-4 minutos de retraso, pero bueno, no ha sido mucho, por suerte. Increíble pero cierto que en febrero, que hacemos un año en Twitch, estoy consiguiendo hacer otro directo, amigos y amigas. Impresionante. Estoy hasta maravillada yo. Pero bueno, también es verdad que ha surgido un poco así improvisadamente. Estoy terminando de arreglar cositas. En principio, todo va bien, todo va bien. Bien, os comento, aunque sin ser mucho o muy explicativa, porque ya lo ponen en el título. Hoy vamos a hacer lectura de un nuevo libro para conocer a un nuevo científico, concretamente científica, porque va a ser mujer. Y también quiero aprovechar a contaros un par de cositas, que eso ahora mismo os lo cuento. Ay, no, ay por Dios. Uy, que se me ha movido una cosa, me ha asustado. Vale. Comenzamos oficialmente el directo, ahora sí. Muy buenas a todos, soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu. Lo dicho, os agradezco un montón a Jar, tanto oficial como el 220284, a Denirelia y al anterior, ay, que no me sale aquí, el fan degenerado que me habéis seguido. Muchísimas gracias a los 4. Y nada, pues comenzamos el directo de hoy. Muy buenas, hola a todos. Muy, muy, muy buenas. Bueno, en primer lugar, uy, por Dios, que me da el sol, no me da el sol, me da el sol, no me da el sol. Ahora. Algún día me haré con un foco. De momento no hemos llegado todavía a ese día. Y además, ¿dónde lo pondría? Movida. En fin, que hoy tenemos directo de ciencia y os comento cositas. Os dije la última vez que estaba hablando con Explain Me, que estoy organizando cositas también con el Colegio Oficial de Biólogos, que por cierto, ayer volvieron a compartir mi artículo con ellos de las tortugas de Atocha, así que ir a las redes sociales mías y lo veréis que lo he vuelto a compartir yo también como ellos, para que si lo queréis leer, pues lo podáis leer. Tenéis ese artículo con el Colegio Oficial de Biólogos. Con Explain Me os diré que estoy todavía hablando con ellos. No es culpa de Explain Me, es culpa mía. Este retraso y toda esta movida, porque entre que tuve un familiar con COVID, yo me puse la vacuna la semana pasada y vamos a hablar, y como tuve mucha reacción, tuve fiebre, etcétera, pues no estaba yo en mi mejor semana ni en mi mejor momento y les tuve que pedir nuevamente retrasar nuestra reunión, así que como que lo estoy postergando y es culpa mía, pero confío en que antes o después surgirá, porque yo creo que mientras haya intención por mi parte y por la suya, pues estoy convencida de que antes o después pasará y seguro que va a ser genial. Dicho eso con Explain Me, os digo y os anuncio que realmente vais a tener contenido especial
especial mañana. Así que estar atentos a las redes sociales. Y también probablemente a finales de esta semana, no sé si el jueves o el viernes o qué día exactamente podré encontrar el hueco, pero mi idea es publicaros también unas publicaciones mías de las que yo suelo hacer y con ello pues así alcanzar nada más y nada menos que la gloriosa cifra de 1000 publicaciones en Instagram, que me parece también una barbaridad. O sea, impresionante. Recordaros también que todos los sábados hay vídeo en el canal, que los directos de Twitch pues los subiré, o sea, este propio directo estará luego subido en YouTube, aparte de que se queda aquí alojado 14 días y voy a intentar compartirlo con ambas plataformas para intentar que así todo el mundo lo podáis ver. Y si me queréis seguir por aquí, perfecto. Si me queréis seguir por Twitter, seguidme que tengo Twitter, por Facebook que tengo Facebook, por Instagram que tengo Instagram y por todos los sitios que queráis. Oliwi, la cocina de Sanji, muy buenas. Así que eso, que bueno, ya sabéis que tenéis por ahí todas las redes sociales sabidas y por haber, Discord, etcétera. Entonces, mañana atentos a las redes sociales que hay cosita especial, hay cosita por ahí. Y a finales de la semana también habrá algo. Y el sábado tenemos vídeo. Y ya no sé qué más cosas de cero. Muchas cosas, muchas cosas. Con un poquito de suerte, ya os dije que el 2022 espero profesionalizarme un poco más en este ámbito, poder hacer un poquito más. Y no sé si atreverme a decir que va a haber más colaboraciones, pero bueno, lo intentaré. Haré lucha contra mí para eso. Te falta TikTok. Calla, calla, que lo mismo de aquí a un tiempo me da por hacerme el TikTok. Lo que pasa es que yo creo que antes de hacerme TikTok debería de aprender a hacer clases de baile, porque yo lo de bailar tengo que aprender a hacer algo guay para TikTok, porque si no, vamos mal por la vida. Mal vamos por la vida. De momento tengo que centrarme más en hacer vídeos, es decir, que lo tengo muy parado y eso no puede ser porque el canal está ahí, que está... teníamos, creo, el último día he dicho 479 suscriptores en el canal de YouTube, que ya está ahí como rozando los 500. También me parece una pasada, solo tengo 400 y pico, pero bueno. A efectos prácticos, no quiero dejaros, si es posible, sin vídeo. Que por cierto, hago un inciso, aprovechando este momento de autoestrés de tengo que hacer vídeos, la autoexigencia es muy mala. Lo sé que se pueden enseñar cosas de ciencia, hay mucha gente que hace cosas muy guays de ciencia. Imagínate si hiciera ciencia y además que ¡buah! Rompo la plataforma, tú. Ese es mi objetivo, llegar y ¡buah! Romperla. No, pero lo sé. Pequeño inciso respecto de la autoexigencia con el tema de divulgación, y lo digo con todo el cariño del mundo. Vosotros sabéis que yo participé en su momento en el Congreso de Pangea 2 de Paco Zoico y tal. Y Paco Zoico además estuvo en uno de los módulos que yo hice con el curso de la Niaquea como profesor, que lo hice a través de vídeos y tal. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque Paco Zoico hace nada ha puesto una publicación porque resulta que un tío le comentó en un vídeo suyo como que "Jo, Paco, ¿por qué subes tantos vídeos de Jurassic World y no estás subiendo cosas de paleontología? Es como que no estás dándome lo que a mí me gusta y tal". A ver, los creadores de contenido hacemos creación de contenido de lo que a nosotros nos gusta, también en parte de lo que le gusta a la audiencia, por supuesto, pero a ver, como bien explicaba Paco Zoico, y lo digo también para que lo tengáis en cuenta, porque a mí de momento no me ha pasado 100%, pero bueno, sinceramente, la gente que crea contenido y que divulga ciencia normalmente no es gente que se esté haciendo rica con ellos, sino que lo hacen como un hobby. Entonces, es normal que si a mí me dan dinero, como él decía, por un artículo muy interesante en una revista de comunicación y de divulgación científica y de ciencia, pues lógicamente yo voy a hacer el artículo que me da dinero porque luego pagar el alquiler y las cosas me vale dinero. Y YouTube es más fluctuante en el tema del dinero y dependes más de que te lo vea mucha gente o no o tal. Yo lo veo lógico y también os lo digo un poco porque haya esa empatía. Yo, por ejemplo, siempre creo que lo he dicho, que yo de momento no recibo prácticamente ingresos ni nada de nada, aparte de mis dos maravillosos
patronos barra mecenas que son Fabio y Tarik, pero realmente ellos, pues con su pequeña aportación, a mí me están ayudando a ahorrar para el setup, pero y aunque yo se lo agradezco infinito y la vida y de todo, hay que entender que no, para llegar a ganar un dinero como para poder vivir de esto es difícil. Entonces, jolín, que al final todos tenemos trabajo y todos dependemos del dinero, por suerte o por desgracia. Así que intentar darle apoyo y amor a los divulgadores y demás, que entiendo que si estáis aquí aguantándome a mí, pues eso es porque ya lo lleváis de serie, pero bueno, intentar extender un poco más ese mensaje y no juzguemos cuando la gente no nos da tanto contenido, porque es verdad que incluso a mí me está pasando que yo creo que se nota mucho cuando estoy de vacaciones o cuando tal, que a lo mejor empiezo a subir mucho más contenido o incluso al principio cuando yo empecé hacía publicaciones prácticamente diarias porque estaba en paro, entonces podía hacerlo con más facilidad. Ahora como trabajas, tienes otras cosas y otras obligaciones, cuesta más, es normal. Entonces, pues eso, que un poquito de empatía, que todos somos humanos y hay veces que a lo mejor no paramos de crear y hay veces que a lo mejor pues es más espaciado en el tiempo, ¿vale? Así que un poquito de amor, un poquito de amor y comprensión. Os comento cositas en las que quiero centrar el directo, que ya llevo a lo tonto como 15 minutos de introducción y esto no puede ser. Me regaló, ¿os acordáis que os dije que mi pareja no era consciente del peligro que estaba generando? Pues para contestarme, básicamente, él ha decidido que no me hace ni caso y que va a ir por autonomasia. Y me ha regalado este libro para que me lo lea y para que luego os lo recomiende cuando me lo haya leído y diga un poco lo que pienso. Así que, además, como estoy haciendo edición de libros de matemáticas, pues imaginaos que este libro que se llama En busca del grafo perdido, que son matemáticas con puntos y rayas, que es de Clara Grima, que quiero que por favor la busquéis porque es una gran divulgadora científica también, además matemática, pues eso, pues que me leeré el libro y ya os diré qué me parece, pero esta es la contestación a que no, que es un peligro regalarme libros, pues toma, otro, ala, ya está, ya no puedo decir nada, me tengo que callar. Esto es lo que pasa cuando una habla, mal, pero bueno. Y si alguien no es humano, bueno, si sois reptilianos, yo creo que lo podéis pillar igual, ¿eh? La cocina de Sanji, no pasa nada. Si sois alienígenas, pues no sé. Mi casa, no sé, también lo podremos apañar, no creo que haya problema. De hecho, os voy a contar una anécdota porque me hace mucha gracia contarla porque soy muy absurda. El otro día estaba con mi perra en el veterinario y había una perra muy mona de estos perros de caza que estaba pues como alrededor y mi perra la ladraba en plan de, uy, me estás asustando porque te veo muy grande. Y entonces yo le decía a mi perra, pero hombre, no le ladres, pues eso está mal, tal, un poco ahí riñéndola. Y cuando ya estoy saludando a la otra perra, le digo a la mía, digo, pero no, ¿cómo puedes ladrarla? Mira qué cara de buena persona. De buena persona. Y automáticamente, tanto la dueña de la otra perra como la chica que estaba en la tienda donde estábamos, que es tienda de comida de animales y a la vez veterinaria, claro, se empezó a reír y se rieron ambas porque era como de, hombre, cara de buena persona un perro no puede tener. Y yo pensando, no, pero bueno, no pasa nada. Por si os sirve así como experiencia, pues ahí se ha quedado. Así que nada, que sí, yo creo que al final es eso, es empatía. Empatía entre personas, humanos, animales, plantas y de todo. Todo ser vivo, como dicen. Incluido una bacteria, que también. Dicho eso, y sin más dilation, lo de que si alguien no es humano es por una noticia. Ah, sí, uy, no la he leído. No tengo constancia. No me consta. Josa la lleva. Las lleva a la AMU de otro momento. Pero vale, pues luego si no la leo. Curioso. O si no, escríbela y me comentas de qué va y si quieres lo comentamos.
Os digo, aprovechando mientras Chanchi me contesta y me escribe, el directo, insisto, está enfocado, igual que hicimos en su día con el libro biográfico de Santiago Ramón y Cajal. La idea es leeros un libro que está como biografía y que yo tenía por aquí por casa, que es de Marie Curie o Marie Sklodowska-Curie. Cada vez que diga Sklodowska, no me miréis mal, porque lo voy a decir mal seguro. O sea, perdonadme toda persona que sea polaca, porque seguro que lo digo mal, pero no, por favor no me odiéis. Han hallado en nuestro genoma 2 virus fósiles de la era de los dinosaurios. Amigo, bueno, que ya me imagino el debate. Ay, es que entonces no somos humanos, o que la gente no sabe. Mira, voy a aprovechar, así cuento una cosa que... Venga, voy a aprovechar esto. Vamos a ver. Conocimiento general de genoma y de los genes. Nuestro genoma, que es el conjunto de todos los genes que forman nuestras identidades como personas, ¿vale? Todo lo que es ADN en nuestro cuerpo, incluido lo que se expresa y lo que no se expresa, es decir, lo que se ve y lo que no se ve. Y no me tienes en llamada para debatir esto. Tato. Pero a ver, vamos a ver. El genoma, que es ese tipo de contenido genético, realmente se sabe que nuestro genoma está compuesto de varias, pero varias, y cuando digo varias es muchísimas en realidad, secuencias, es decir, fragmentos chiquititos que vienen de virus, que se han insertado en nuestro genoma a través de la evolución y con el paso de los miles de millones de años que llevamos en el planeta, no los seres humanos, que llevamos muy poco, pero sí todos los organismos vivos, ¿vale? Entonces, no sé cómo deciros, al final es una cosa que realmente eso de que haya 2 virus fósiles y tal, es que hay 2 virus fósiles y a saber cuantísimos más habrá, o sea, por favor. Que si tengo bloqueadas las raids, no que yo sepa. No, no debería. A ver, un segundo. No, que yo sepa, no. Que yo sepa, no, ¿eh? Solamente tengo abierto también, os digo ahora mismo, Twitch Studio. Pero si queréis que lo mire, lo puedo mirar. Me tendría que meter en Twitch, ¿vale? Me voy a meter en Twitch. Un segundo. Que yo sepa, yo no he bloqueado eso, ¿eh? Si lo he bloqueado, no me he enterado de que he bloqueado lo de las raids, que sería maravilloso si lo hubiese hecho, pero no ha sido conscientemente, desde luego sí lo he hecho. Entonces, bueno, eso, que esa noticia entiendo... Bueno, entiendo que es que habrá gente para todo. Tienes que configurar las raids. No, otro chico sí puede hacérsela. Vale, pues voy a mirar a ver si es que soy yo que no... No recuerdo haber tocado lo de las raids, ¿eh? Y yo creo que antes sí se me podían hacer. Pero bueno, igualmente lo voy a mirar un minuto, Gambri. Por cierto, hola Gambri, muchas gracias por avisarme de estas cosillas. Pues se nota que en Gambri, como está de moderador en otros canales, pues está superpuesto de todo. Voy a ver. No debería... Vamos, yo no recuerdo, ya os digo, haber tocado lo de las raids, pero vale. Dice que te va a seguir igual. Oh, hijo, muchas gracias. A ver. Pues no debería de darme... A ver lo de las raids. A ver.
Vale. Perdón. Vale, sí, no me había dado cuenta, pero sí, es verdad que lo tenía en otro sitio. Mira que si quiere que pruebe ahora, por si acaso. Pero vale, sí, es que no sé por qué debí de haberle dado sin querer. Efectivamente, tenía puesto solo como si las raids solo me las pudieran hacer aquellos que son amigos míos. No entiendo el por qué le debí de dar sin querer, como es solo darle a un botón u otro, pues igual le di sin querer al ratoncito. Se la dice a otra persona, muy bien, no pasa nada, Gambri, no pasa nada. Muchas gracias igualmente por avisarme, porque mira, es algo que no sabía que sin querer había desactivado y ya me he enterado. Eso que me llevo. O sea, don't worry. No pasa absolutamente nada. Muy bien merecida que la tiene la persona que se haya llevado esa super raid. Y muchísimas gracias igualmente por pensar en mí, jolín. Faltaría más. Nada, hombre. Pues os digo, os lo voy a enseñar para que lo veáis, para que veáis cuál es. Que es un libro que yo no sé cuántísimo tiempo tiene. Esto estaba en mi casa. Espérate, os voy a decir de cuándo es. Manía de persona que ha trabajado en editorial o que está trabajando en editorial ahora. Es la cuarta edición de un libro del año 1996 que habla sobre la vida de Marie Curie, que es este de aquí. Es Marie Sklodowska-Curie. Ah, mira, muchas gracias, Castacaster, por seguirme. Muchísimas gracias. Hola. Ay, eso, muy bien, Gambri, muy bien. Que le den amor. Muchísimas gracias. Me encanta. Muchísimas gracias, en serio. Y sí, ir a darle amor. No te preocupes, Casta, no te preocupes, que ha sido culpa mía, que me lo ha dicho Gambri, que algo pasaba con mis rights, que yo no lo sabía y me he dado cuenta que es que sin querer le debí de dar el otro día, que estuve tocando cosas de la configuración y como es solo un botón, pues le debí de dar sin querer y solo me ponía amigos, pero que nada, ya, mira, gracias a esto lo he corregido, ya me puede hacer raid todo el mundo que quiera. Y no te preocupes, seguro que la persona a la que se la hayas hecho está contenta como la vida misma, que es lo más importante. Y de todas formas, y más follow y todo, ya está. Vamos, la vida en verso. Espero que aproveches y disfrutes mucho los directos. A ver, ya está. Gambrino va a probar cosas. Es que le tengo pluriempleado este hombre. Está pluriempleado. Está en todos lados haciendo de todo. Pues eso, que el libro es este, por si acaso. Muchas gracias, Gambrinos, por la raid. Muchas gracias. ¿Ves? Y entonces, esto demuestra que sí funciona lo que he tocado. Pues nada, pues sin más dilation o sin más dilación, como dicen, os voy leyendo si queréis poquito a poco el libro, como hicimos con Ramón y Cajal, ¿vale? Intentaré mirar de vez en cuando el chat, podéis comentar lo que queráis. Y como os he dicho antes, cada vez que diga Sklodowska, por favor que me perdone todo el mundo porque sé que lo digo mal, pero es que no soy capaz de decirlo bien. Y básicamente deciros que, el libro está dividido en, para que nos hagamos todos una idea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 7 partes, ¿vale? Perdonad. Menos mal que me perdonáis. Ay, ya está. Está dividido como en 7 partes, ¿vale? Y básicamente la primera es de la infancia de Marie Curie. Después viene un poco su etapa, digamos, adolescente, adulta, ¿vale? Luego es cuando hablan de su vida como ya mujer y ya cuando estuvo casada con Pierre Curie, etc. Después está la parte más científica, la parte en la que ella experimentó y se habla un poco más desde el punto de vista de su investigación. El legado que deja a lo largo de su vida, toda la investigación y todo lo que hizo. Lo que fue ella para el contexto y para el tiempo en el que ella hizo ciencia y los títulos que le concedieron. Básicamente esas son las
las partes que tiene el libro. Yo quería dedicar estos directos a leer, que yo creo que va a tener que ser más de uno, el libro de la vida de Marie Curie, principalmente porque, como ya sabéis, el día 11 de febrero era el día de la mujer y la niña en la ciencia, entonces se lo quería dedicar un poco a alguna científica. Y de paso, pues también, jolín, ¿quién mejor que Marie Curie, ¿sabes? O sea, y además el 8 de marzo también es el Día de la Internacional de la Mujer, así que vamos a hacer un poco de homenaje a las mujeres que ayudan mucho y los hombres que las acompañan, como Pierre Curie, pues al final ayudan a todo esto, ¿no? A que sigamos avanzando juntos, que al final es lo que tenemos que buscar, trabajar juntos, hombres y mujeres, por una vida mejor y por un futuro mejor. ¿Que por qué no te pongo el Nightbot como hizo Chachi? Pues no sé cómo se hace, pero lo miro. Mi rosa de hoy. Me lo ha pegado. Que me refiero a las argentinas. Buenas tardes, Hiden. Muy buenas, muy buenas. ¿Me enseñas? Vale, guay. Luego me enseñas, Gambri, please. Hello there. Pues nada, mozuelos. Me alegro mucho de que esté también por aquí Hiden. Y nada, espero que estéis todos muy bien. Y por tanto, vamos a empezar a hablar un poquito de Marie Curie. María Sklodowska, que es como se llama esta primera parte del libro, y que, como os digo, va sobre su niñez, ¿vale? Nos vamos a centrar ahora en la niñez de Marie Curie. Empieza en el otoño de 1867, cuando nace precisamente María Sklodowska, que concretamente lo hace el 7 de noviembre de 1867. Bronislawa Sklodowski dio a luz en Varsovia, a una niña que la última, de hecho, de 5 hermanos, a la cual llamaría Marie Sklodowska. Joder, perdón. Que es un nombre que a mí me cuesta, pero haberlo dicho medianamente bien. Bueno, pues a la recién nacida, el destino le tenía reservado un importante y activo papel dentro del mundo de la ciencia, aunque nadie lo supiera entonces. Los antepasados de Sklodowski fueron aparcelados y pertenecientes a la aristocracia rural en la heredad del señor Aclodi, cuyo blasón llevaban en su propio escudo familiar. A principios del siglo XVIII, esta familia pasó su relativa holgura económica hasta la estrechez. ¿Por qué? Porque tuvieron una situación delicada. Sin embargo, y a pesar de esta estrechez económica, Joseph, el abuelo de María, conseguiría acabar sus estudios y colocarse como director de un instituto masculino en Lublin. Así, el padre de María, que se llamaba Gladislow, el mayor de los 7 hermanos de su propio padre, fue un hombre amante de la música, la literatura y la ciencia, y había estudiado en San Petersburgo, por lo que se diplomó en su universidad y cuyo título además era el único válido en toda Polonia, que estaba invadida entonces por los rusos. Cuando este hombre regresó a Varsovia, impartió lecciones de física y matemáticas en un instituto. Que este hombre, como os digo, era el padre de Marie Curie. Me alegro que estés bien, Hiden. Una Polonia que estaba borrada del mapa en este momento histórico, puesto que Polonia como reino independiente fue fundada en el siglo IX después de Cristo, debilitada interiormente en el siglo ya XVIII porque fue repartida entre Rusia, Prusia y Austria y sus 3 poderosos vecinos. De manera que en 1815 Rusia dio a los polacos una nueva constitución de la cual los desposeyó tras la rebelión de 1830. Fue entonces cuando el zar ruso Nicolás I y su ejército de 100.000 hombres impusieron su fuerza ante los polacos. Tras la invasión fue nombrado rey de Polonia. El país volvía por tanto a sufrir la represión, la deportación, los trabajos forzados en Siberia y la continua humillación que le eran impuestos como víctima reiterada de la ambición de los estados colindantes. Otra lengua, otra cultura y unas nuevas costumbres pretendían borrar así la propia identidad de lo que era Polonia. El abuelo de María había tomado las armas en el año 1830 contra Nicolás I y en 1846 un nuevo levantamiento fue sofocado por las 3 potencias que de hecho en 1863
El pueblo polaco, de hecho, volvió a rebelarse, pero la insurrección general quedó aplastada. Muchas gracias, Hiden. En Polonia seguía viva, no obstante, entre sus gentes este sentido de ser polaco. Así que como castigo se privó a los polacos de la autonomía administrativa. 2 de los 7 hijos de Józef, que como os decía era el abuelo de Maggie Curie, participaron también en las luchas de su generación. Sin embargo, Władysław, que es el padre de Maggie Curie, prefirió adentrarse en la cultura antes que tomar una posición política. Y un ukase decretado por el zar de Rusia en el año 1864 lo que hizo fue incorporar definitivamente el gobierno de Polonia al de Rusia, por lo que prohibió el empleo de la propia lengua autóctona, es decir, el polaco. La Polonia en la que vivió la luz y la niñez, por tanto, de Marie Curie, no era independiente, no era dueña de su futuro como cualquier otro país, y ahora era propiedad de hecho de Rusia, y no solamente había perdido sus derechos, sino que incluso hasta su propio nombre. Bajo la dominación rusa, se denominó a este como el territorio de Vístula. A pesar de ello, sus habitantes no iban a rendirse tan fácilmente y resistirían porque la identidad de la Polonia invadida no era tan fácil de hollar o de arrollar. Momento, pasa la hoja. El matrimonio de los padres de Marie Curie, que fue cuando Bronislava Boguska apareció en la vida de Władysław Sklodowski, dado que la madre de Marie Curie era una mujer morena, muy guapa, de ojos grises y hija de unos hidalgos rurales a los que la situación del país había arruinado también, el padre de Bronislawa se enamoró de una mujer perteneciente a una familia más distinguida que la suya y al sentirse rechazado por la familia de ella, la acabó secuestrando y se casaron en secreto. La primera de sus 6 hijos sería la madre de Marie Curie. Un ejemplo maravilloso de lo que hay que hacer. En fin. Bronislawa se dedicaba también a la enseñanza cuando contrajo matrimonio con Władysław y era la directora de un pensionado de señoritas en la calle de Frieta. Y de hecho fue allí en el primer piso donde el matrimonio siguió viviendo durante los 5 primeros años de su matrimonio. En él, de hecho, llegaron a nacer 3 de sus hijas, Sofía, Elena y Bronislawa, llamadas familiarmente Zosia, Ela y Bronia, y su hijo también Józef. María sería la menor de la descendencia nacida en un periodo de hasta 8 años. Así pues, su llegada al mundo obligó a su padre a buscar un nuevo trabajo, ya que la familia había crecido y se necesitaba más dinero, pero también para los 7 miembros que la componían en su conjunto y también, por supuesto, para el nuevo domicilio que necesitaban. La plaza de catedrático en un instituto de Varsovia y unos ingresos adicionales como inspector le aseguraron así un relativo bienestar en esos años a la familia de Sklodowska. Sin embargo, el cambio de domicilio obligó a la madre de María a renunciar a su trabajo como directora del pensionado, lo que significaba también prescindir también de esos ingresos. Las caricias que les acabó robando el destino a Marie Curie. El destino ya reservaba a María desde antes de su nacimiento una dura prueba durante su último embarazo. De hecho, Bronislawa, su madre, enfermó de tuberculosis. Esa enfermedad, entonces incurable, obligó a la madre, con el fin de no transmitírsela al resto de sus hijos, a evitar con ellos cualquier contacto físico, lo que se tradujo en la carencia de manifestaciones de ternura y cariño que no obstante no comprende María todavía la cruel razón de los ritos y del aislamiento a la que condena su madre. La señora Sklodowska está gravemente enferma y los primeros signos de la tuberculosis han aparecido al nacer María. Y desde hace 5 años, a pesar de las consultas y de los tratamientos, el mal ha hecho evidentes progresos. Mas la devota cristiana quiere que en su casa nadie descubra sus sufrimientos. Su existencia es la de una ama de casa con muchísimo trabajo, atenta siempre, vestida con limpieza suma y que da la sensación de un perfecto estado de salud. No obstante, se imponen ciertas reglas que conserva constantemente. Servirse de una vajilla que solo emplea ella y no besar jamás a sus hijos. Joder, qué duro, también te digo, pobrecilla la mujer. Bronia sustituye a su madre. Bronia, precisamente, por ser una de las hijas mayores, fue para María, o Mania, o Maniusia, como la llamaban en casa,
la hija a la que su madre no llegaría a besar o acariciar, dado que la infancia de María fue la más pequeña y le pilló con la tuberculosis, su madre no la tocaba, vaya. Y la infancia no sabe de razones por comprensibles que puedan llegar a ser en el caso de los adultos. Por lo que María Omania creció sin las caricias de su madre y probablemente sin llegar a entenderlo ni comprenderlo. Bronia, que sería su hermana más querida, de carácter mucho más maternal y bondadoso y con un corazón además muy generoso, supo proteger y consolar la infancia de su hermana más pequeña y hizo un poco el papel de su madre en este sentido. Solo ante ella era capaz de llorar, de pedir ayuda, de entristecerse, en definitiva de mostrar sus sentimientos. El amor sin límites entre las dos hermanas duró hasta el fin de sus días y tuvieron muchas ocasiones para demostrárselo mutuamente. Unas aptitudes inusuales, no obstante, también acompañaron la infancia de Maggie Cookie, puesto que nació con las aptitudes que parecen reservadas a los elegidos. Tenía buena memoria, una excelente capacidad de concentración, el deseo imperioso de aprender, y su padre, a juicio de sus hijos, poseía las riquezas que le enseñaban a ambicionar, cultura, saber y conocimiento. El modesto profesor que era se mantenía al corriente de los progresos de la física, su especialidad, pero también estaba al tanto de la vida intelectual de su propia época. María, que empezó a leer perfectamente a la edad de 4 años, y su hermana Bronia, que entonces tenía 7, se encargó de enseñarle también, mientras ella se instruía a su vez. Así, María se entretenía mezclando las letras de cartón que recortaba para que su hermana fueran componiendo las propias palabras y fueran aprendiendo, ¿no? Un día, cuando su padre repasaba las tareas, Bronia comenzó a leer con cierta dificultad el texto que había preparado. Sin embargo, María leyó casi sin dificultad la primera frase, y tras su desorientación inicial, creyendo que había hecho algo malo, siguió tranquilamente leyendo. Le resultaba sumamente fácil. De nuevo, hubo problemas económicos, no obstante, en la familia. En el año 1873, la directora rusa del colegio, donde estaba el padre de Marie Curie, era subinspector y le privó de sus responsabilidades esgrimiendo que era demasiado permisivo para el cargo que tenía. De hecho, los rusos iban despojando a los ciudadanos polacos del funcionariado dada su desconfianza ante una nación que se había sublevado ya varias veces. Ello significó el inicio de nuevos problemas económicos en la familia y el abandono de la vivienda en que residían. El señor Sklodowski, que se vio obligado a buscar otro hogar y a alojar y dar clases particulares en él a antiguos alumnos suyos como forma de sustento, confió también a su cuñado, que pretendía realizar una prometedora especulación financiera con sus ahorros, que eran aproximadamente unos 30.000 rublos. La esperanza de conseguir algún ingreso extra se esfumó junto con el dinero que intentó invertir, o sea que no le salió muy bien la inversión, vaya. Y a partir de ese momento, Ladislao solo contó con su trabajo para sacar adelante a su numerosa familia, pero también la familia así se unió más y cuyo mayor capital era al final el saber, la cultura y demás. Y los problemas económicos, aunque iban también a la par, pues se ayudaron unos a otros y bueno, pues pudieron salir medianamente adelante sin perder ninguno sus estudios o su conocimiento, ¿vale? Además, también tenían la ventaja de que ambos padres, al ser profesores, pues también les pudieron enseñar más, etcétera, ¿vale? Dos muertes prematuras para un corazón muy temprano en el caso de Maggie Curie, puesto que en 1876 Bronia y Sophie enfermaron de tifus, dos de sus hermanas. Sophie, que era la mayor de todos sus hermanos, no pudo resistir la enfermedad y falleció a los 14 años. Con 8 años, María, por tanto, vio entrar en su casa el rostro de la muerte para llevarse a su querida hermana. 2 años más tarde, en el mayo de 1878, murió prematuramente su madre a causa de la tuberculosis, que ya ganó la batalla. Esas desapariciones tan cercanas y tan juveniles en el caso de Maggie Curie minaron su fe religiosa y sentía además que sus oraciones no habían servido para nada. Por lo que, dado que la niña consideró que era inútil para ella tratar de comprender las razones que existían para que su madre hubiera muerto, o asimismo también su hermana mayor, a unas edades tan jóvenes o tan tempranas. Aunque para Ladislao, su padre, la muerte de su esposa supuso un duro mazazo difícil de sobrellevar, procuró que la vida familiar prosiguiera con relativa normalidad, a pesar de que él solo podía ofrecer unos cuidados elementales a sus 4 hijos
restantes. En el caso de Mania o Maniusa o Magui, no se quejó con su desamparo ni en ningún momento le reprochó a su padre que no estuviera tan pendiente, pero tampoco se designó como tal y dejó al final de invocar con la misma dulzura, con el mismo amor al Dios que injustamente la golpeara tan terriblemente y que había matado en ella la alegría, el ensueño y la dulzura. Básicamente, Magui Curie dejó de creer. Vamos, dejó de creer en Dios. No que dejara de creer en todo en la vida, que ya era bastante. Burlando a los invasores y unos añitos más tarde, cuando nuestra querida Mania, cuando era chiquitita, con 10 años, asistía al mismo curso que su hermana Ela, 2 años mayor porque ella iba muy avanzada y porque también la represión rusa había impuesto su lengua y tanto profesores como alumnos se exponían a una detención si eran denunciados por un inspector que descubrieran que la enseñanza se efectuaba en cualquier caso en polaco. Sin embargo, en este sentido, el pensionado en esas clases se daban a escondidas, ¿vale? Y la historia de Polonia también, así como la lengua materna. Se enseñaba, de hecho, hasta 25 niñas a la vez. Entre ellas estaba, pues, ya os digo, Ela y Mania, ¿no? Nuestra Maggie Curie, de pequeñitas. Y las irrupciones de los inspectores rusos eran burladas gracias a los oportunos avisos cómplices del conserje. Y las clases así se transformaban como por arte de magia, simulando que se impartían las materias impuestas por el dominador y, por supuesto, la lengua rusa. Vamos, que eso era como un circo. Cada vez que aparecían los inspectores, allí todo el mundo quitaba todo lo polaco y ponían los rusos como si fueran super, hiper, mega, ultra rusos, aunque en el fondo seguían siendo hiper, mega, ultra polacos, para entendernos. Como tiene que ser, porque si no, no se vive la revolución y eso no puede ser. Entonces, aquí, vive la revolución. Y ya está, porque es así. Para que quede constancia. ¡Hala! Voy a aprovechar esta mini pausa. Voy a encender un poco la luz porque me estoy quedando sin luz de la naturaleza. Voy a ponerme el foco de la luz de arriba. Que si no, no veo un pijo. Ya está. Ayer fui al oculista, me han dicho que veo muy bien, así que tengo que cuidarme esta visión para poder seguir leyendo cosas. Prosigo. Lágrimas de abatimiento en la vida de Maggie Curie. Si bien Mania era la primera de la clase, hablaba ruso, hablaba polaco, alemán, francés, estudiaba inglés, historia, literatura y matemáticas, entre otras muchas disciplinas. Los interrogatorios a los que las niñas eran sometidas y que pretendían demostrar que la enseñanza en ruso era irreprochable, que estaban aprendiendo muy bien y tal, en el caso de Mania llevaban a la más absoluta humillación, ya que han terminado el interrogatorio. El funcionario se levanta de la silla y tras un breve saludo se dirige a la habitación vecina, seguido de la señorita Sikorska, que es nuestra maestra. Mania sale de la fila, se acerca a la maestra, que sin decirle nada la besa en la frente y repentinamente la niña polaca, que ya no puede más, llora desesperadamente mientras la clase vuelve a adquirir la vida de antes. No olvidaría nunca esos episodios, pero sabía que su objetivo principal era aprender. Y según ponen aquí una nota, pues básicamente lo que le hacían eran interrogatorios a ella y a todas las niñas y tal para confirmar y corroborar pues que aprendían ruso y que sabían todo lo que querían los rusos que supieran, vamos, una cosa obsesa. Lo que pasa que, claro, imaginaos con 10 años que te hacen como 1000 interrogatorios, que te exigen que tengas una pronunciación como si tú fueras ruso de nacimiento, cuando en el fondo no lo eres y tú no crees que esa sea tu lengua, etcétera, etcétera. Pues una situación dura, básicamente. Unas merecidas vacaciones, no obstante, en el año 1883, el 12 de junio, finalizó con éxito sus estudios Marie Curie en la escuela y tenía entonces 15 años, pero los esfuerzos físicos y psíquicos a los que ella misma se sometía por enriquecer constantemente su mente hicieron que se desmoronara hasta cierto punto y su padre decidió contener así los estímulos intelectuales de una niña que era muy inquieta y enviarla a reposar al campo durante un año, como una especie de año sabático, ¿no? Tómate un año sabático, descansa.
Esos primeros días de receso los pasó junto a unos parientes suyos, nuestra querida Maggie, y desde allí escribió a su amiga llamada Katia Priborowska, que puso en su carta: no hago nada, lo que se dice, nada. No leo ningún libro serio, solo novelitas anodinas y absurdas. A pesar del título, que me ha conferido la dignidad y madurez de una persona que ha terminado sus estudios, me siento tonta, increíblemente tonta. A veces estando sola me pongo a reír y admiro con verdadera satisfacción mi estado de estupidez integral. O sea, me encanta. Esto es saberse reír de uno mismo. Esto es muy yo a veces, también os digo. Yo soy muy de leer cosas y de pronto decir qué tonta soy porque no sé un mazo de cosas, pero es muy divertido. El regreso a casa después de este periodo vacacional y tal. Bueno, mejor dicho, después de esa primera etapa del periodo vacacional, Mania prosiguió con su descanso en este lugar, en su casa, en la casa de su tío Xaver, donde tuvo la oportunidad de gozar, por tanto, de la vida campestre de la misma forma como cuando era más pequeña y correteaba además con el resto de sus hermanos, ¿no? El invierno transcurrió con su tío, como os digo, que además era notario, y su familia, que además tenía 3 hijas, que no pensaban más también que en divertirse, jugar, reír, bailar y desarrollar, por supuesto, el amor por la naturaleza. Así que en el año 1884, en julio, la condesa de Fleury, exalumna de la señora Sklodowska, invitó a Mania y a Ella a pasar un par de meses en el campo en Kempa, por el amor que le tenía a su madre como profesora suya que fue, ¿no? Proseguían así la diversión, el descanso mental y tal, y fueron momentos felices que no dejaría de evocar en el futuro nuestra querida Marie Curie. En septiembre de 1884, Mania volvió a, ya más recuperada a nivel emocional y psíquico, a Varsovia con su padre y se encontró con algunos cambios, entre otros que su padre y sus 3 hermanos se habían trasladado a un piso todavía más pequeño y más pobre, pero donde encontrarían mayor intimidad y mayor tranquilidad, así que había decidido no aceptar de hecho su padre ya más alumnos y tal, porque ya estaba muy mayor el hombre y ya pues no estaba por la labor. Como dirían en Francia, liberté, égalité et fraternité. Totalmente de acuerdo. Se acercaba así la jubilación del padre de Marie Curie, de Gladislau, y con ella otra vez las penurias económicas al depender toda la familia solo de sus propios ingresos, así que tenían que ser los hijos quienes echaran una mano en la escasa economía de la familia. No era lo que su padre soñaba para ellos, pero bueno, pues tuvieron que hacerlo así, ¿no? Una refinada educación, estudios en el extranjero, viajes, era lo que a él le hubiese gustado darle a sus hijos. Sin embargo, las circunstancias no concedían otras alternativas. La vida es así a veces. Mania, al igual que sus hermanos, decidió con prontitud la forma en que podría aportar algunas monedas a la economía familiar y, entre otras, pues decidió dar lecciones de aritmética, geometría, francés y lo anunció así, puso lecciones de aritmética, geometría, francés por señorita diplomada. Pero no iba a ser fácil para ella porque había demasiados estudiantes que daban clases para pagarse sus estudios, pocos alumnos, y los pocos que había además pues pagaban mal porque tampoco les sobraba la economía. Total, que Mania tuvo que recorrer largas distancias para ir al encuentro de sus alumnos y cumplir así con el compromiso contraído con ellos, pero siguió en su empeño sin quejarse ni lamentarse y preferiría actuar así y seguir, por supuesto, alentando sus sueños patrióticos de convertir en Polonia en un país intelectual y educar así al pueblo que los rusos preferían mantener en el más deplorable oscurantismo. Y todo ello sin revoluciones, sin agresiones, sin atentados, sin bombas, simple y llanamente a través de la cultura y el conocimiento. Mania creía que el trabajo constante, que años más tarde la conduciría irremediablemente al éxito, pues empezó aquí. Claro, que no, esto te va curtiendo, amiga. Le pasaba de todo. Esto es como la vida de Santiago Ramón y Cajal, que dijimos todo, Dios mío, todo lo que le pasa a este señor, pues es igual. A Marie Curie le pasaba de todo.
Además, le pilló una época justo en Polonia, en su país natal, que como veis está siendo, o sea, es intensa, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Amigo, y acabamos de empezar, esto es solo su infancia. O sea, que tú fíjate todo lo que queda del libro. Todo lo que la tiene que pasar todavía. Bueno, una polaca comprometida, que hablamos aquí de nuestra queridísima Marie Curie, por supuesto, porque en su tiempo libre se lo permitía, las pocas veces que lo tenía, Mania, acudía junto a sus hermanas a las clases en la Universidad de Volante. Claro, aparte de dar clases, ella toma a dar más clases para aprender ella más cosas. Una organización clandestina que de hecho dirigía la profesora Bronislawa Piasecka, donde se trataba de completar así la instrucción de los alumnos que habían acabado sus estudios, digamos, en el colegio y donde ejercían de educadores para las gentes del pueblo más desafortunadas. A escondidas se seguían dando clases de polaco, historia, sociología a jóvenes y a mayores, tanto si tenían recursos como si no, y las empleaban además en talleres de confección a muchas mujeres y leían también libros que habían sido prohibidos, por supuesto, por los rusos y también en muchos casos destruidos o solo quedaban pocos ejemplares. Arriesgándose a ser detenidos, seguían no obstante alentando a la lucha por una Polonia libre, por una Polonia que no perdiera sus raíces. Influida por el pensamiento positivista de Comte y Spencer, que son dos pensadores que había en esta época, Mania escribiría hasta 40 años más tarde: los medios de acción eran escasos y los resultados obtenidos eran más bien pobres. Sin embargo, sigo creyendo que las ideas que nos guiaban entonces son las únicas que pueden concluir a un verdadero progreso social. No podemos pensar en construir un mundo mejor sin mejorar a cada uno de los individuos, y eso se hace a través del conocimiento. O sea, por favor, un aplauso para Marie Curie. Es que aquí esto es sabiduría absoluta. Es que esto es aplicable para todas las épocas del mundo. Todas las épocas. Esto ahora mismo también se puede aplicar. No me digáis que no. O sea, es que maravillosa. Maravillosa. Aplauso para Marie Curie. Bueno, pues nuestra querida Marie Curie, o Mania, se había puesto el listón de sus objetivos muy alto, así que aquella época fue para ella de mucha experiencia, porque como se suele decir, y como yo siempre digo con la maravillosa canción de Tarzán, aprende a enseñar y enseñando aprenderás. Pues esto mismo. No tengo emote de aplauso. Da igual, has puesto aplauso, ya sirve. En cualquier caso, pues maravilloso. Bronia, que es estudiante de medicina, porque claro, tras finalizar sus estudios, Bronia, la hermana mayor de Marie Curie, había asumido las preocupaciones de la casa. ¿Vale? Se había convertido, como os decía, en la madre, digamos, un poco, ¿no? ¡Ay, que se me ha ido la cámara! No pasa nada, no pasa nada. Tranquilidad. Si no hace falta que me veáis a mí. ¡Qué grande, Clap! Sí, 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 ya lo he visto. Don't worry, don't worry. Vengo, vengo. Vengo de caña, vengo.